En un gran palacio de Jerusalén vivía una joven llamada Mical, hija del rey Saúl. Era una princesa valiente, observadora, y tenía un corazón lleno de amor por Dios. Su esposo era David, un joven pastor convertido en héroe que había vencido al gigante Goliat. Aunque su padre, el rey, se había puesto celoso de David, Mical lo amaba profundamente y creía que él era un hombre justo y elegido por Dios. Todos los días Mical vivía entre dos mundos. Por un lado, estaba la obediencia a su padre, el rey Saúl, y por otro, el amor por David, que se ganaba el cariño del pueblo. Saúl había empezado a desconfiar de David, y eso hacía que el ambiente en la corte fuera cada vez más oscuro y peligroso. Mical notaba las miradas duras de su padre y las palabras frías que lanzaba cuando hablaba de su esposo. Aunque nadie lo decía abiertamente, todos sabían que Saúl estaba molesto. David, por su parte, continuaba comportándose con respeto y humildad. Seguía tocando el arpa para calmar el espíritu atormentado de Saúl, esperando que las cosas mejoraran. Pero Mical sentía en su corazón que algo malo se acercaba. Empezó a vigilar más atentamente los movimientos de su padre y a escuchar las conversaciones de los sirvientes. Su intuición le decía que debía estar preparada. Una noche silenciosa, mientras la luna brillaba sobre el palacio, Mical escuchó un susurro que le heló el corazón. Un mensajero hablaba con uno de los soldados del rey. Mañana al amanecer, David debe morir. Su padre había tomado la decisión final. Saúl no soportaba más la popularidad y el favor de Dios sobre David, y había enviado soldados para atraparlo en su propia casa. Mical sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tenía que actuar rápido. Su corazón latía con fuerza mientras corría por los pasillos hacia su habitación. David estaba allí, descansando sin saber lo que estaba por ocurrir. Mical lo tomó de la mano y con voz urgente le dijo: «Si no huyes esta noche, mañana estarás muerto». David la miró con asombro, pero confió en ella sin dudar. Ella tenía un plan, uno que podía salvarle la vida, pero requería astucia, valentía y una pizca de ingenio. Mientras David se preparaba para escapar por la ventana, Mical reunió unas ropas, una estatua y una red de cabellos de cabra. Lo que planeaba hacer era arriesgado, pero debía engañar a los soldados para ganar tiempo. Su mente trabajaba rápido. Si todo salía bien, David estaría lejos cuando vinieran a buscarlo. Pero si algo fallaba, tanto ella como él estarían en peligro. Con sumo cuidado, Mical ayudó a David a bajar por la ventana. El aire de la noche era frío y sus manos temblaban, no por el clima, sino por el miedo. Sabía que una sola voz, un solo paso mal dado, y todo estaría perdido. Observó cómo David se alejaba entre las sombras. «Dios lo proteja», murmuró mientras cerraba la ventana con manos temblorosas. Rápidamente, corrió a la cama y colocó en ella una estatua de ídolo doméstico, cubriéndola con mantas. Sobre la cabeza, puso la red de pelo de cabra para que pareciera real. Se alejó unos pasos y la miró. Parecía David durmiendo. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza, pero no podía dejar que el miedo la paralizara. Tenía que seguir actuando como si todo estuviera normal. En la mañana llegaron los soldados. Golpearon la puerta exigiendo ver a David. Mical, con voz firme pero triste, les respondió: «Está enfermo». Los hombres fueron a contarle eso al rey Saúl. Pero Saúl, furioso, ordenó que lo trajeran en la cama si era necesario. Cuando los soldados entraron y quitaron las mantas, se dieron cuenta del engaño. Mical los había detenido el tiempo suficiente. David ya estaba lejos. El rostro del rey Saúl se enrojeció de ira al saber que su propia hija lo había engañado.
Mical fue llevada a su presencia. Él la miró con severidad y le preguntó: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Mical, con valentía y sabiduría, respondió que David la había amenazado con matarla si no lo ayudaba. Fue una excusa para protegerse, y aunque no era del todo verdad, era lo único que podía decir para evitar la furia del rey. Mientras tanto, David había logrado huir a casa del profeta Samuel en Ramá. Allí estaría a salvo por un tiempo, guiado por Dios. Pero en el corazón de David había una mezcla de tristeza y gratitud. Triste por tener que alejarse de Mical, pero agradecido por su coraje. Sabía que sin ella, quizás ya no estaría vivo. En su corazón, oró por ella, pidiéndole a Dios que la protegiera. Mical, por su parte, volvió a su rutina en el palacio, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no era solo una princesa, era una mujer valiente que había elegido el bien sobre la obediencia ciega. Había arriesgado todo por amor y por justicia. A pesar del miedo, había actuado con inteligencia. Su ingenio había sido la clave para salvar la vida del hombre que amaba. La vida de Mical no volvió a ser igual. Aunque su padre desconfiaba más de ella, su espíritu seguía fuerte. Había descubierto que la valentía no siempre se muestra en la batalla, sino también en las decisiones difíciles y en las acciones sabias. Desde ese día, Mical vivió con la seguridad de que había hecho lo correcto, aunque le costara. David siguió su camino, escapando de las amenazas del rey, pero nunca olvidó el gesto de Mical. En sus oraciones, ella siempre estaba presente. Recordaba su mirada decidida, su plan ingenioso y la forma en que lo había salvado sin pensar en sí misma. Su amor era verdadero, y ese recuerdo le daba fuerzas en los días más oscuros. El pueblo también comenzó a contar la historia de Mical. Decían que fue una mujer que usó su mente y su valor para proteger al ungido de Dios. Aunque muchos no entendían sus acciones, los que sabían la verdad la miraban con respeto. A veces, ser valiente no significa pelear con espadas, sino usar nuestras ideas para hacer el bien. Mical nos enseña que Dios puede usar nuestra inteligencia, creatividad y amor para proteger a otros. Aunque las decisiones difíciles pueden dar miedo, cuando hacemos lo correcto, Dios está con nosotros. Los niños pueden aprender que no siempre hay que gritar o pelear para ser valiente. A veces, una buena idea, un corazón decidido y la confianza en Dios pueden salvar una vida. Así como Mical pensó rápido y actuó con amor, nosotros también podemos ayudar a los demás siendo sabios y valientes. Dios nos da la sabiduría para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Como Mical podemos ser luz en medio del peligro y confiar en que nuestras buenas acciones no son olvidadas por Él. Érase una vez un hombre llamado Lucas, que vivía en tiempos del Imperio Romano. Era un médico muy sabio y bondadoso, que ayudaba a las personas enfermas en su ciudad. Lucas no era judío como muchos de los seguidores de Jesús, sino un gentil, es decir, alguien que no había crecido con las enseñanzas del pueblo de Israel. Sin embargo, le encantaba aprender, observar y hacer preguntas. Tenía una mente curiosa y un corazón dispuesto a escuchar con atención las historias que cambiaban vidas. Y todos los días, Lucas se despertaba temprano para visitar a los enfermos. A veces atendía a personas ricas en grandes casas,
y otras veces a pobres en callejones silenciosos. Siempre llevaba una bolsita con hierbas y aceites, y sus palabras eran tan suaves como su trato con los demás. A Lucas le gustaba anotar en un cuaderno las cosas que aprendía, tanto de la medicina como de las personas que conocía. Su corazón se fue llenando de preguntas cuando escuchó por primera vez sobre Jesús, el hombre que sanaba con solo tocar, que hablaba del amor de Dios y que había resucitado. Lucas, siendo curioso, comenzó a investigar. No le bastaba con oír rumores. Él quería saber la verdad. Y así comenzó a juntar relatos, buscar testigos y escribir cuidadosamente todo lo que escuchaba. Hasta que un día, Lucas conoció a Pablo, un apasionado seguidor de Jesús que viajaba por muchas ciudades compartiendo el mensaje del Evangelio. Lucas lo escuchó predicar con valentía en medio de una plaza llena de personas. Hablaba con tal convicción que Lucas sintió un fuego en el pecho. Después de ese encuentro, decidió acompañarlo en sus viajes. Quería ayudar a sanar corazones con la verdad sobre Jesús. Aquel día cambió su vida. Lucas dejó de ser solo un médico para convertirse en un compañero de misiones. Se unió a Pablo en sus largas caminatas por caminos polvorientos, cruzando montañas y mares. Vio con sus propios ojos cómo la gente se transformaba al conocer a Jesús. Escuchó historias de primera mano, de María, la madre de Jesús, de Pedro, de los discípulos. Todo lo iba escribiendo con cuidado y respeto. Lucas comenzó a entender que su misión no era solo curar a los enfermos, sino también conservar viva la historia más importante de todas. Sabía que muchas personas no habían visto a Jesús, pero merecían conocer su historia. Así nació en su corazón el deseo de escribir un relato para que otros pudieran creer. Y por eso, Lucas empezó a escribir lo que hoy conocemos como el Evangelio según Lucas. No fue una tarea sencilla. Tuvo que viajar, entrevistar, leer y verificar muchos detalles. Lucas no fue testigo directo de los milagros de Jesús, pero buscó a quienes sí lo fueron. Habló con quienes lo vieron caminar sobre el agua, sanar a los leprosos y alimentar a miles. Escribió sobre su nacimiento, su niñez, y cómo enseñaba con parábolas que tocaban el corazón. Lucas se aseguraba de que cada palabra fuera clara, comprensible y verdadera. No quería que la historia de Jesús se olvidara. Mientras otros hablaban y contaban, él registraba cuidadosamente cada acontecimiento. A veces escribía de noche, con la luz de una lámpara de aceite. Su evangelio se convirtió en una ventana abierta para que las futuras generaciones pudieran ver a Jesús tal como fue. Lucas también escribió el libro de los Hechos, donde relató cómo los seguidores de Jesús llevaron su mensaje por el mundo. Así, no solo documentó la vida de Jesús, sino también la obra de los primeros creyentes. Lucas entendía que su don para escribir era un regalo de Dios, y lo usó con responsabilidad y amor. Gracias a él, miles de personas, incluso nosotros hoy, podemos conocer quién fue Jesús y cómo cambió la historia de la humanidad. Hasta que finalmente, el trabajo de Lucas fue completado. Su evangelio llegó a las manos de muchos creyentes, incluso de personas importantes como Teófilo, a quien le dedicó su escrito. La historia de Jesús comenzó a difundirse aún más. El mensaje de esperanza, compasión y perdón tocaba corazones por donde pasaba. Fue entonces cuando Lucas entendió que su papel había sido esencial en el plan de Dios. No necesitaba ser un gran predicador como Pablo, ni un líder como Pedro. Su lápiz y su corazón fiel fueron suficientes para cumplir la misión que Dios le había dado. Su historia no estaba llena de milagros visibles, pero sí de milagros escritos que transformarían vidas para siempre.
Cada persona que leía su relato se encontraba con Jesús, y eso era el milagro más grande. Aunque Lucas ya no está con nosotros, su voz sigue viva en las páginas de la Biblia. Su dedicación, su amor por la verdad y su deseo de compartir a Jesús hicieron que millones de personas a lo largo de la historia llegaran a conocer al Salvador. Su historia nos enseña que todos tenemos un papel único en el plan de Dios y que incluso los más silenciosos pueden dejar una huella profunda y eterna. Y desde ese día, Lucas fue recordado no solo como un médico compasivo, sino también como un evangelista fiel. Gracias a su obra escrita, generaciones de niños, adultos y ancianos han conocido la historia de Jesús, desde su nacimiento en un pesebre hasta su resurrección gloriosa. En cada rincón del mundo donde se abre una Biblia, las palabras de Lucas siguen dando vida. Desde escuelas hasta iglesias, desde hogares hasta hospitales, su evangelio continúa cumpliendo su propósito. Su ejemplo inspira a muchos a usar sus talentos para Dios, ya sea escribiendo, enseñando, ayudando o simplemente escuchando a los demás con amor. Lucas no buscó fama ni aplausos. Él solo quería que la verdad fuera contada. Su humildad y obediencia lo convirtieron en uno de los pilares silenciosos del cristianismo. Y aunque muchos lo conocen solo por su nombre, su legado vive en cada corazón que conoce a Jesús a través de sus palabras. La historia de Lucas nos enseña que todos podemos servir a Dios con los dones que Él nos ha dado. No todos necesitamos ser famosos o hablar frente a multitudes. A veces, escribir con amor, escuchar con atención o ayudar con nuestras manos puede cambiar el mundo. Dios usa a quienes tienen un corazón dispuesto, como Lucas. También aprendemos que buscar la verdad es algo valioso. Lucas no se conformó con lo que oía. Él investigó, preguntó y aprendió. Eso nos invita a ser curiosos, a estudiar la Biblia y a conocer a Jesús por nosotros mismos. Al igual que Lucas, podemos contar a otros lo que descubrimos y así compartir el amor de Dios. Niños, recuerden que lo que hacen con amor, aunque parezca pequeño, puede ser parte de una gran historia. En una tierra llamada Canaán, vivía un líder valiente llamado Josué. Él era el encargado de guiar al pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Josué confiaba plenamente en Dios y obedecía cada una de sus instrucciones. Bajo su liderazgo, los israelitas habían visto grandes milagros, como cuando las murallas de Jericó cayeron después de marchar y tocar trompetas, o cuando cruzaron el río Jordán en seco. Josué no era un rey ni un guerrero fuerte por sí mismo, pero tenía algo más poderoso: la fe en el Señor. Y todos los días, Josué dirigía al pueblo en su conquista de la tierra prometida. Caminaban por desiertos, subían montañas y acampaban en nuevos lugares, siempre dependiendo de Dios para cada batalla. Una ciudad llamada Gabaón se dio cuenta del poder del Dios de Israel y decidió hacer un pacto de paz con Josué. Aunque al principio los israelitas dudaron, aceptaron el acuerdo y prometieron protegerlos. Así, los días pasaban con luchas, marchas y oraciones, pero también con esperanza, porque sabían que Dios estaba con ellos. Pero no todos estaban felices con esta alianza. 5 reyes de ciudades poderosas se reunieron para atacar a Gabaón por haberse unido a Israel. Cuando los gabaonitas vieron venir al ejército enemigo, se asustaron mucho y enviaron mensajeros corriendo a Josué, suplicándole ayuda. «No nos abandones, ven pronto y sálvanos», decían. Josué, al escuchar el clamor de sus nuevos aliados,
Supo que era hora de actuar con valentía y confianza en el Señor. Cuando Josué recibió el mensaje de auxilio de Gabaón, reunió rápidamente a su ejército. No perdió tiempo, no dudó ni buscó excusas. Dios le había dicho: «No tengas miedo de ellos, porque yo los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos podrá resistirte». Esas palabras llenaron el corazón de Josué de una valentía que no venía de él, sino de lo alto. Así que marchó toda la noche con sus hombres, subiendo montañas y cruzando valles hasta llegar a Gabaón. Al amanecer, los soldados israelitas sorprendieron a los 5 reyes y sus ejércitos. ¡Qué escena tan impactante! El enemigo no estaba preparado para el ataque y el pueblo de Israel comenzó a ganar la batalla. Pero lo más impresionante no fue la estrategia de Josué, sino lo que hizo Dios. Envió una gran lluvia de piedras desde el cielo. Esas piedras cayeron justo sobre los enemigos y muchos murieron por la mano del cielo. Dios mismo estaba peleando por su pueblo. Sin embargo, mientras la batalla continuaba, Josué se dio cuenta de algo muy importante. El sol comenzaba a bajar y aún no habían terminado de vencer a los enemigos. Si oscurecía, los reyes podrían escapar y esconderse. Fue entonces cuando Josué, lleno de fe, hizo algo que ningún otro líder había hecho antes. Levantó sus ojos al cielo y clamó: «Sol, detente en Gabaón. Luna, párate en el valle de Ajalón». Una oración tan valiente que parecía imposible. El cielo obedeció la voz del hombre que confiaba en su Dios. El sol no se movió por casi un día entero. Fue como si el tiempo se detuviera solo para que el pueblo de Dios pudiera completar su victoria. Nunca antes había ocurrido algo así y nunca volvió a suceder. Todos los que estaban allí sabían que ese milagro no venía de la fuerza humana, sino del poder del Señor que respondía a la fe de Josué. El pueblo de Israel continuó luchando y con la luz prolongada lograron vencer por completo a los 5 ejércitos enemigos. Los soldados gritaban de alegría, no porque eran los más fuertes, sino porque Dios estaba con ellos. Josué había demostrado una confianza total en el Señor, y su ejemplo inspiraba a todos a seguir creyendo, aun en lo que parecía imposible. Cada paso que daban en el campo de batalla era un paso hacia la promesa de Dios cumplida. Los 5 reyes fueron encontrados escondidos en una cueva. Josué ordenó tapar la entrada con piedras hasta que terminara la batalla. Luego los sacó y con el ejército reunido los mostró al pueblo. «Así hará el Señor con todos sus enemigos», dijo Josué, dándole a su gente una gran lección sobre la fidelidad y el poder divino. Esa victoria fue más que militar, fue espiritual, una prueba de que Dios escucha y actúa cuando se le busca con todo el corazón. La batalla terminó con un triunfo completo para el pueblo de Israel. Todos los enemigos fueron vencidos y los 5 reyes ya no amenazaban más a Gabaón ni a ningún otro pueblo aliado. Josué mandó que sus hombres regresaran al campamento, cansados pero llenos de gozo. Habían visto con sus propios ojos cómo Dios había peleado por ellos y el sol empezó a moverse de nuevo. Ese momento quedó grabado en la memoria de todos. Era imposible no sentir que Dios estaba muy cerca. Cada rostro estaba iluminado, no solo por la victoria, sino por la certeza de que el Señor estaba en medio de ellos, protegiéndolos y guiándolos. Josué, por su parte, no se glorió a sí mismo. Sabía que no era él quien había detenido el sol, ni quien había enviado las piedras del cielo. Todo era obra del Dios poderoso. Se arrodilló y agradeció con humildad, sabiendo que ese día sería contado por generaciones. Y desde ese día,
El pueblo de Israel nunca volvió a dudar del poder de su Dios. Todos recordaban aquel día cuando el sol no se movió y la victoria fue segura. La confianza en Josué como líder aumentó, pero más aún, creció la fe del pueblo en el Señor. Sabían que no estaban solos, que no importaba cuán grandes fueran los ejércitos enemigos, porque el Dios de Israel era más fuerte que todos juntos. Gabaón también quedó protegida. Sus habitantes vivieron en paz y aprendieron que estar del lado de Dios era estar en el lugar más seguro. Las demás naciones comenzaron a temer, no a los israelitas, sino al Dios que los acompañaba. Así, la fama del Señor se extendió por toda la tierra. Cada vez que el sol salía, los israelitas miraban al cielo recordando que cada nuevo día era una oportunidad para seguir confiando, para obedecer y para creer que, si Dios pudo detener el sol, también podía hacer milagros en cualquier situación difícil que enfrentaran. Dios escucha cuando oramos con fe y puede hacer cosas increíbles por nosotros. Josué no era el más fuerte ni el más sabio, pero confiaba plenamente en Dios. Cuando oró pidiendo algo que parecía imposible, Dios respondió. Esto nos enseña que no hay nada demasiado grande ni demasiado difícil para el Señor. A veces en la vida enfrentamos problemas que parecen gigantes, miedos, peleas, enfermedades o injusticias. Pero si como Josué confiamos en Dios y le pedimos ayuda, Él puede hacer cosas maravillosas por nosotros. No siempre va a detener el sol, pero sí puede darnos paz, fuerza y soluciones que ni imaginamos. Así que, cada vez que veas el sol en el cielo, recuerda que hubo un día en que se detuvo por una oración. Y tú también puedes hablar con Dios en cualquier momento. En una tierra llamada Israel, vivía un profeta llamado Samuel, un hombre que escuchaba la voz de Dios con atención y obedecía todo lo que Él le decía. Samuel no era como los demás. Desde pequeño había servido en el templo y había aprendido a conocer a Dios como a un amigo cercano. Su cabello canoso y su túnica sencilla mostraban que no era un rey ni un guerrero, pero todos lo respetaban porque Dios hablaba a través de él. Israel tenía un rey llamado Saúl, que había sido elegido por Dios mismo. Era alto, fuerte y apuesto, un líder que parecía ideal para gobernar al pueblo. Samuel había ungido a Saúl con aceite, como señal de que Dios lo había escogido. Al principio Saúl obedecía a Dios, pero con el tiempo su corazón comenzó a llenarse de orgullo. Empezó a hacer las cosas a su manera, en lugar de seguir las instrucciones que Dios le daba por medio de Samuel. Y todos los días, Samuel visitaba diferentes pueblos, guiando al pueblo y hablando con Dios. A veces volvía al lugar donde vivía Saúl y le recordaba que debía obedecer a Dios con todo su corazón. Pero cada vez que Samuel lo veía, notaba que el rey estaba cambiando. Ya no escuchaba y tomaba decisiones que alejaban al pueblo del camino correcto. Samuel se sentía triste, como cuando ves a un amigo hacer cosas malas y no puedes hacer nada para detenerlo. Un día, Dios le dio a Saúl una tarea muy importante. Debía destruir todo lo que pertenecía a un pueblo enemigo que había sido muy cruel con Israel. Dios fue claro: no debían quedarse con nada, ni personas, ni animales. Pero Saúl, al ver los animales más gorditos y al rey enemigo, decidió desobedecer. Esto puede servir más adelante, pensó, y dejó vivir al rey, y se guardó lo mejor del ganado. Cuando Samuel escuchó lo que Saúl había hecho, su corazón se quebró. Esa noche no pudo dormir y pasó horas llorando y hablando con Dios. ¿Cómo era posible que Saúl
a quien él había ungido con tanto amor, hubiera desobedecido así. Al día siguiente, Samuel fue a confrontarlo, con pasos pesados y el alma dolida. Saúl trató de justificarse, diciendo que había guardado lo mejor para ofrecerlo a Dios, pero Samuel le explicó que obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Fue entonces cuando Dios le dijo a Samuel algo muy difícil: «He rechazado a Saúl como rey». Las palabras cayeron como una piedra en su corazón. Samuel lloró tanto que parecía que su corazón no podía más. Amaba a Saúl como a un hijo, y la tristeza se notaba en sus ojos cada vez que alguien hablaba del rey. Los días pasaron, y Samuel no dejaba de llorar por Saúl. Sentía que todo había terminado mal, como si no hubiera esperanza para Israel. Se alejaba de todos y oraba en silencio. Pero entonces Dios lo sorprendió con una nueva misión. Le dijo: «¿Hasta cuándo llorarás por Saúl? Ve a la casa de Isaí en Belén, porque he escogido a uno de sus hijos para que sea rey». Samuel no entendía del todo, pero obedeció. Se puso su capa, llenó su cuerno de aceite y salió de viaje hacia Belén. Al llegar, los ancianos del pueblo se asustaron, pero él los tranquilizó. «He venido en paz para ofrecer sacrificios al Señor», les dijo. Luego pidió ver a los hijos de Isaí. El primero en llegar fue Eliab, alto y fuerte. Samuel pensó: «Este debe ser el nuevo rey». Pero Dios le dijo: «No mires su apariencia ni su estatura. Yo no miro lo que el hombre mira. El hombre se fija en lo exterior, pero yo miro el corazón». Uno por uno, los hijos de Isaí fueron pasando, y Dios rechazó a todos. Samuel se confundió. ¿Acaso se había equivocado de familia? Entonces preguntó: «¿No tienes otro hijo?». Isaí respondió: «Queda el más joven, está cuidando las ovejas». Cuando mandaron a llamar a David, entró un joven de ojos brillantes y sonrisa honesta. En cuanto lo vio, Dios le dijo: «Ese es, úngelo». Samuel se acercó a David con su cuerno de aceite, y en ese momento tan sencillo y silencioso, Dios hizo algo increíble. En presencia de sus hermanos, David fue ungido como futuro rey. Nadie lo esperaba, ni sus hermanos, ni Isaí, ni siquiera Samuel. El niño que cuidaba ovejas ahora era el elegido de Dios. Desde ese día, el Espíritu de Dios vino sobre David con poder, y aunque todavía no era rey oficialmente, Dios ya estaba preparando su corazón. Samuel sintió que su tristeza se transformaba en esperanza. Ya no lloraba por lo que se había perdido, sino que se emocionaba por lo que Dios estaba haciendo nuevo. El dolor por Saúl seguía allí, pero ahora su corazón se llenaba de alegría al ver a David. Mientras tanto, Saúl comenzó a cambiar. El Espíritu del Señor se apartó de él, y su corazón se oscureció. A veces se sentía triste sin saber por qué, y nada lo calmaba. Pero Dios, en su sabiduría, ya estaba formando a David, un joven con un corazón obediente, valiente y humilde. Samuel, al ver todo esto, comprendió que los planes de Dios son más grandes que nuestros errores o tristezas. Samuel regresó a su hogar con un nuevo brillo en sus ojos. Aunque no volvió a ver a Saúl, su corazón estaba tranquilo. Había cumplido la voluntad de Dios y había visto con sus propios ojos cómo Él no se rinde, sino que renueva sus promesas en medio del dolor. Ya no lloraba más como antes, porque ahora entendía que Dios tenía un plan más hermoso de lo que él imaginaba. David siguió cuidando ovejas, pero con un nuevo propósito en su corazón. A veces cantaba salmos bajo las estrellas, otras veces tocaba su arpa con dulzura. Dios lo estaba preparando para cosas grandes y nadie lo sabía, excepto Samuel y su familia.
Lo que parecía una simple unción en un día cualquiera, en realidad era el comienzo de una nueva etapa para todo Israel. Con el tiempo, David se convertiría en uno de los reyes más importantes y queridos del pueblo. Pero todo empezó con una lágrima, una obediencia y una sorpresa divina. Y Samuel, el profeta que lloró, se convirtió en el testigo del nuevo comienzo que Dios había preparado. A veces nos sentimos tristes cuando las cosas no salen como esperábamos. Podemos llorar como Samuel cuando alguien que amamos se aleja del camino correcto. Pero esta historia nos enseña que Dios nunca se queda en el pasado. Él siempre está trabajando, incluso cuando no lo vemos, y tiene un plan perfecto para cada momento difícil. Dios no mira si somos grandes o pequeños, fuertes o débiles. Él mira nuestro corazón. Por eso eligió a David, un joven pastor que amaba a Dios en secreto. Y así como sorprendió a Samuel, también puede sorprendernos a nosotros si confiamos y obedecemos como Él lo hizo. Había un niño llamado Timoteo que vivía en una ciudad llamada Listra. No era un lugar muy grande, pero estaba lleno de gente trabajadora y calles de piedra donde los niños corrían por las tardes. Timoteo vivía con su mamá Eunice y su abuelita Loida. Las dos eran mujeres amorosas y sabias que amaban mucho a Dios y leían las Escrituras cada día. Aunque su papá era griego y no creía en el mismo Dios, su casa estaba llena de fe y oración gracias a la enseñanza de su mamá y su abuela. Y todos los días, Timoteo aprendía más sobre Dios. Se sentaba cerca del fuego mientras su abuela le contaba historias sobre Moisés, David y los profetas. Le enseñaban a amar la verdad, a orar con humildad y a confiar en Dios aunque los tiempos fueran difíciles. A veces, Timoteo salía al mercado con su mamá y mientras ella compraba, él repetía de memoria los versos de las Escrituras que había aprendido esa mañana. Desde muy pequeño, esas palabras sagradas eran su tesoro más grande. La gente del pueblo notaba que Timoteo era especial. Aunque era joven, hablaba con sabiduría y tenía un corazón muy tierno. No se burlaba de otros niños ni desobedecía a los mayores. Ayudaba en casa, escuchaba con atención y siempre estaba dispuesto a compartir lo que sabía de Dios. Todos lo respetaban por su buen comportamiento, aunque fuera solo un muchacho. Dios ya estaba preparando algo grande para él, incluso si él todavía no lo sabía. Un día llegó al pueblo un hombre llamado Pablo. Era un predicador valiente que hablaba de Jesús, el Hijo de Dios. Pablo había viajado por muchos lugares, enseñando que Jesús había resucitado y que todos podían tener vida nueva si creían en él. Cuando conoció a Timoteo, notó enseguida que ese muchacho era diferente. Vio su fe sincera, su corazón obediente, y como todos hablaban bien de él. Pablo se acercó a la familia y les hizo una propuesta sorprendente. Quería que Timoteo lo acompañara en sus viajes misioneros. Aunque era joven, Pablo sabía que Dios podía usarlo poderosamente. Eunice y Loida, aunque tristes por despedirse, entendieron que Dios tenía un plan. Así que, con lágrimas en los ojos y esperanza en el corazón, lo bendijeron y lo enviaron a cumplir el propósito de Dios. Timoteo, aunque un poco nervioso, aceptó con humildad. Su corazón latía con fuerza. Sabía que no sería fácil, habría caminos largos, personas que no querían escuchar de Dios y momentos difíciles, pero también sabía que no estaría solo. Pablo sería como un padre para él en la fe,
y Dios lo guiaría en cada paso. Así comenzó la gran aventura de su vida. Y por eso, Timoteo empezó a predicar junto a Pablo en muchas ciudades. A pesar de su juventud, hablaba con claridad y verdad. Al principio algunos no lo tomaban en serio por su edad. ¿Qué puede enseñarnos este muchachito?, murmuraban algunos. Pero cuando escuchaban su voz firme y sus palabras llenas de amor y sabiduría, se quedaban asombrados. Dios hablaba a través de él y muchos comenzaron a creer en Jesús. Con el tiempo, Pablo le dio tareas más importantes. Le pedía que animara a las iglesias, que corrigiera con amor a los que estaban equivocados y que enseñara a los creyentes a vivir como Jesús quería. Timoteo obedecía con dedicación. Sabía que ser joven no lo hacía menos valioso en el reino de Dios. Como Pablo le dijo una vez en una carta, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, sé ejemplo para los creyentes. Aunque extrañaba a su mamá y a su abuela, Timoteo encontró una nueva familia en la iglesia. Los hermanos y hermanas en la fe lo animaban, oraban por él y le agradecían por enseñarles sobre Jesús. Poco a poco, su confianza creció y su corazón se fortaleció. Estaba cumpliendo su propósito, llevar la luz de Cristo a todos los que lo rodeaban. Timoteo enfrentó una misión muy difícil. Pablo le pidió que se quedara en Éfeso para cuidar a la iglesia de allí, que estaba pasando por problemas. Algunos enseñaban cosas incorrectas y otros se peleaban entre ellos. Era un desafío muy grande para alguien tan joven. Pero Timoteo no retrocedió. Recordó las enseñanzas de su madre, el ejemplo de Pablo y las promesas de Dios. Cada día oraba con fervor y pedía sabiduría. Enseñaba la palabra con valentía, corregía con amor y animaba con ternura. No se dejaba vencer por el miedo. Sabía que su fuerza venía del Señor. En los momentos más difíciles, recordaba las palabras de Pablo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Gracias a su fe firme y a su corazón dispuesto, la iglesia de Éfeso comenzó a sanar. Las personas volvieron a confiar en la verdad del Evangelio. Timoteo no era solo un joven predicador, era un verdadero siervo de Dios, valiente y fiel. Había crecido, no solo en edad, sino en fe, sabiduría y amor. Y desde ese día, muchos jóvenes comenzaron a ver a Timoteo como un ejemplo. Descubrieron que no necesitaban ser adultos para servir a Dios. Bastaba con tener un corazón dispuesto, un espíritu obediente y una fe sincera. La historia de Timoteo viajaba de ciudad en ciudad, inspirando a muchos a seguir a Jesús desde pequeños. Timoteo siguió sirviendo junto a Pablo por mucho tiempo. Aunque hubo persecuciones y sufrimientos, nunca se rindió. Su nombre quedó escrito en varias cartas de Pablo como un colaborador fiel. Pero más importante aún, su vida quedó escrita en los corazones de aquellos a quienes ayudó a conocer a Jesús. Y en su corazón, Timoteo seguía recordando aquellas primeras enseñanzas en casa, junto al fuego, con su mamá y su abuela. Aquellas semillas de fe habían dado fruto. Ahora era él quien sembraba semillas en los corazones de otros, confiando en que Dios haría crecer esa fe, así como lo había hecho con él. La moraleja de esta historia es que no hay edad para servir a Dios. Timoteo era muy joven, pero Dios lo usó de manera poderosa porque tenía un corazón obediente y lleno de fe. No importa cuán pequeño seas, si confías en Jesús y estás dispuesto a aprender, Él puede usarte para hacer cosas grandes. Como Timoteo, tú también puedes ser un ejemplo para otros. Puedes ser amable con tus amigos, respetuoso con tus padres y valiente para hablar de Jesús. Si lees la Biblia,
oras cada día y obedeces a Dios, Él te guiará paso a paso y te dará fuerza y sabiduría como lo hizo con Timoteo. Así que recuerda, aunque seas joven, puedes ser un héroe de la fe. Dios no se fija en cuántos años tienes, sino en cuánto confías en Él. Tú también puedes llevar la luz de Jesús a tu familia, tus amigos y a todo el mundo, tal como lo hizo el joven Timoteo. Hubo un valiente general llamado Naamán, que vivía en un país poderoso llamado Siria. Todos lo conocían por sus grandes victorias en batalla, y hasta el rey confiaba en él como en nadie más. Era fuerte, respetado y tenía soldados a su mando. Pero Naamán escondía un gran sufrimiento. Su piel estaba enferma con lepra, una enfermedad que en ese tiempo no tenía cura y que alejaba a las personas de los demás. Nadie se atrevía a tocarlo, y aunque era un hombre importante, se sentía solo y triste. Y todos los días, Naamán seguía su rutina como general, escondiendo su dolor bajo su uniforme. Se levantaba temprano para entrenar a sus soldados, saludaba al rey con respeto y organizaba estrategias para proteger a su país. Pero al final del día, cuando se quitaba la armadura y miraba su piel herida, lo hacía sentir derrotado. Los médicos de Siria no podían ayudarlo y ningún tratamiento había funcionado. En su casa vivía una niña israelita que había sido llevada como sirvienta durante una de las guerras. Esta niña no había perdido la fe en Dios. Ella servía a la esposa de Naamán con bondad y respeto. Cada día la niña observaba cómo Naamán sufría en silencio y en su corazón sentía compasión. Aunque era pequeña, sabía que su Dios era poderoso y podía hacer cosas asombrosas, incluso sanar enfermedades que los doctores no podían curar. Hasta que un día, la niña se atrevió a hablar con la esposa de Naamán. Con voz firme y llena de esperanza, le dijo: «Si mi señor fuera a ver al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Estas palabras dichas por una niña esclava llegaron como una chispa de luz a un hogar lleno de tristeza. La esposa de Naamán, sorprendida por su fe, fue rápidamente a contarle a su esposo lo que la pequeña había dicho. Naamán, aunque dudaba, sintió una curiosa esperanza. ¿Podría ser cierto? ¿Acaso un profeta en Israel, ese país enemigo, podría hacer lo que nadie en Siria había logrado? Aunque era un hombre acostumbrado a confiar en soldados y estrategias, ahora escuchaba el consejo de una niña. No tenía nada que perder, así que tomó una decisión importante. Se preparó para el viaje, llevando consigo regalos, cartas del rey y una gran comitiva. Su corazón estaba inquieto, dividido entre el miedo y la esperanza. El viaje a Israel fue largo y lleno de pensamientos. Naamán se preguntaba si sería recibido con hostilidad, si el profeta querría verlo y si de verdad existía una cura para su enfermedad. Pero lo que no sabía era que Dios ya estaba obrando a través de la fe de una niña que no se había quedado callada. El destino del gran general estaba a punto de cambiar por completo, no por su poder, sino por un acto de fe valiente. Y por eso, cuando Naamán llegó a la casa del profeta Eliseo, esperó ser recibido como un gran hombre. Pero para su sorpresa, Eliseo no salió a saludarlo. En lugar de eso, envió a un mensajero con un mensaje claro: «Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu cuerpo quedará limpio». Naamán se sintió ofendido. ¿Cómo era posible que no lo atendieran en persona? ¿Y por qué debía bañarse en un río sucio de Israel,
en vez de uno de los ríos limpios de Siria. Naamán se enojó tanto que decidió irse. No podía creer que el profeta ni siquiera lo hubiera mirado. Se sintió humillado y confundido. Sus sirvientes, sin embargo, se acercaron a él con respeto y le dijeron: «Si el profeta te hubiera pedido algo difícil, lo habrías hecho. ¿Por qué no haces esto tan simple?». Naamán escuchó esas palabras y su corazón comenzó a ablandarse. Finalmente Naamán decidió obedecer. Caminó hacia el río Jordán, se quitó su armadura y por primera vez se mostró tal como era. Entró al agua y se sumergió una vez, luego otra y otra más, hasta que completó las 7 veces. Con cada inmersión, algo cambiaba no solo en su piel, sino en su corazón. Cuando salió del agua la última vez, su cuerpo estaba limpio, como el de un niño. Hasta que finalmente, Naamán se miró las manos y los brazos y no pudo creer lo que veía. Su piel estaba sana, suave y sin rastro alguno de lepra. El dolor, la vergüenza y la enfermedad que lo habían acompañado por tanto tiempo desaparecieron en un instante. Era un milagro real, un regalo de parte del Dios de Israel, el Dios verdadero. Naamán no solo fue sanado por fuera, sino que también su corazón fue transformado. Conmovido, Naamán volvió inmediatamente a la casa del profeta Eliseo. Esta vez no fue con exigencias ni orgullo, sino con gratitud. Se paró frente a Eliseo y le dijo: «Ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino solo en Israel». Naamán quería ofrecer regalos, pero Eliseo no aceptó nada. El profeta sabía que este milagro no era por dinero ni por poder, sino por la gracia de Dios y la fe sencilla de quienes confían en él. Naamán pidió una carga de tierra de Israel, porque desde ese momento adoraría solamente al Señor. Su viaje había comenzado con desesperación y orgullo, pero terminó con fe y humildad. Lo que había empezado como un consejo de una pequeña esclava se convirtió en un testimonio que cambiaría su vida para siempre. Naamán, el poderoso general, había aprendido que el verdadero poder está en creer. Y desde ese día, la vida de Naamán fue completamente distinta. Ya no caminaba con el peso de su enfermedad. Su corazón estaba lleno de agradecimiento y asombro por el poder de un Dios que lo había sanado. Cuando regresó a Siria, llevó consigo no solo una piel limpia, sino una fe nueva que compartió con su familia y con otros. En casa de Naamán ya no se escuchaban suspiros tristes ni quejas por la enfermedad. Ahora se hablaba del Dios de Israel, el que sana y transforma. Las cicatrices que una vez ocultó con vergüenza se habían ido, y en su lugar quedó una historia que muchos contarían por generaciones. La historia de un hombre grande que fue sanado gracias a la fe de una niña pequeña. La moraleja de esta historia es que la fe no tiene tamaño. Aunque la niña era joven, extranjera y sierva, ella creyó con todo su corazón que Dios podía sanar a Naamán. No tuvo miedo de hablar, y sus palabras fueron como una semilla que trajo vida. A veces, los más pequeños pueden hacer cosas grandes cuando confían en Dios y se atreven a compartir su poder con otros. También aprendemos que Dios actúa cuando obedecemos, incluso si no entendemos todo al principio. Naamán casi pierde su milagro por orgullo, pero cuando decidió confiar, fue sanado completamente. Esto nos enseña a no despreciar las cosas simples que Dios nos pide, porque en ellas puede estar escondido un gran milagro.